Educación. Es nuestra actividad pública de este semestre y pues bueno, nos reúne la obra de Héctor Ceballos Garibay, En busca de Edvard Munch, una novela, no novela, una obra transdisciplinaria y degenerada y más cosas que se han dicho y se dirán aquí. Y bueno, entonces esta mesa la va a moderar Aura García, que es nuestro apoyo de adjuntía también en el curso, egresada de esta facultad, estudiosa de la comunicación y del arte, estudiosa de historia del arte, está ahora haciendo el posgrado, especialista en la obra de Leonora Carrington. Para mí es un honor que nos acompañe ella y desde luego todos nuestros invitados, empezando por nuestro autor Héctor Ceballos Garibay, que ha viajado desde Uruapan para estar con nosotros. Y bueno, pues también están aquí mis maestros y amigos, con quienes formó la Chorcha Chivis Willis, la maestra María del Hernández Reyes, el maestro Salvador Mendiola, y como nuestro invitado especial que quiso estar aquí, nuestro maestro Jorge Alberto Manrique, maestro de todos nosotros en muchos sentidos, ya sea de manera directa, los que hemos sido afortunados, y otros a través de su obra. Y bueno, más estrellas y amigos y luminarias que nos visitan hoy y nos acompañan. Un gusto estar con ustedes, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta facultad que fue donde yo crecí como estudiante y como universitario. Para mí la academia es una cuestión de formación fundamental. Las experiencias personales pues van enriqueciendo, pero el hecho de que tengamos nosotros que nos identifique pues un rigor académico es ya para mí una garantía. Es un orgullo después de 17 años que tuve por razones familiares que irme a vivir a la Ciudad de México, pues regresar ahora, estar aquí con ustedes, con académicos, con estudiantes. Para mí uno de los placeres más grandes es la docencia, la academia, la investigación, y por lo tanto pues es un honor, ¿no? Y bueno, también compartir, conocer con nuevos amigos, estar aquí, contar con la presencia del profesor Manrique, que es toda una eminencia, de nuevos amigos y buenos compañeros. Entonces, pues la verdad el público al que va dirigida la novela es muy amplio, son muchos registros, como bien dices, Gloria. Yo quisiera después quizás profundizar un poquito cómo veo yo. Me interesa que ustedes como lectores me den su visión, y yo creo que los personajes se independizan, cada lectura es muy personal, muy rica, me va a aportar muchas cosas, cuestiones que quizás yo no controlé conscientemente. A través de los lectores puedo ampliar mi universo de goce también estético, y por lo tanto preferiría cederles la palabra y luego volvemos a retomar el asunto. Compañeros, yo creo que es muy interesante que yo les platique también como autor algunas de mis experiencias en términos de pasar del ensayo tradicional sociológico. Pues yo hice una tesis sobre Foucault, estuve estudiando la democracia, los movimientos sociales, el ecologismo, el pacifismo, que me siguen apasionando. Estudié mucho la obra de Marx, me parece un clásico, más allá de que el tiempo histórico ha hecho que muchas de sus ideas pues, sean obsoletas, como suele ocurrir en toda la sociología. Pero el asunto es que el paso hacia la narrativa era para mí un reto muy grande, porque tenía detrás de mí la obra de mi padre, ¿no? Hay una suerte de cuestión aquí pues muy freudiana, de ruptura con el cordón umbilical, que para mí fue muy complejo, ¿no? Me vine por fortuna desde los 15 años de Uruapan
la provincia, donde no había ni siquiera televisión, hasta 70 hubo televisión por fortuna, ¿verdad? Y era un ambiente realmente pues muy diferente a lo que podría ser el clima citadino. Y para mí implicó un cambio fundamental y, entre otras cosas, romper con ese cordón umbilical poco a poco, ¿no? Pero el peso de la narrativa de mi padre, que hizo una microsociología a través de sus cuentos y sus novelas en el ámbito provinciano, con lenguaje muy coloquial, me planteaba, bueno, ¿qué haría yo en el caso de incursionar en la narrativa después de varios ensayos muy tradicionales? Hace rato yo defendía el rigor académico, lo que no implica pues no hacer uso de la transgresión siempre que se pueda, y cuando pues uno tenga la lucidez y la fortuna para hacerlo, ¿verdad? Pero por otro lado, es también muy importante decir que este peso, creo que el primer punto que tenía que hacer era pues romper con el lenguaje coloquial, ¿verdad? Y incursionar en un lenguaje fundamentalmente literario, metafórico, que me llevara a efectivamente hacer un tipo de literatura muy alejado a lo que había hecho magníficamente en el plano provinciano mi padre, porque mi padre era un narrador nato, ¿verdad? Que le salía de manera espléndida la descripción, sobre todo de la mojigatería, de las hipocresías del mundo de la provincia, ¿no? Entonces, después de 8 libros de ensayo y un poemario, tenía que aventurarme en una cosa totalmente distinta a una literatura tradicional, como bien lo dice Adela, y por lo tanto ensayé, experimenté con una sinergia de estar haciendo capítulos ensayísticos, biográficos, con capítulos totalmente de ficción, en donde se usa la imaginación, ¿verdad? Entonces, la novela presenta las posibilidades de un diario de viaje, de una crónica muy personal, donde se describe el paisaje, se describe la atmósfera, el contexto, hasta una profundización ya propiamente estética de los cuadros, ¿verdad? Que incluso me daban oportunidad también de ahí mismo ensayar no solo la biografía de Munch, sino también de inventar ámbitos totalmente ficticios. Por ejemplo, en los textos biográficos aparecía un encuentro con Strindberg, ¿verdad? Aparecía un triángulo con una mujer hermosísima de la farándula, de la bohemia berlinesa, y de repente yo decía, bueno, supe a través de los textos, de los documentos, que estuvieron en una fiesta con pianistas, con escritores nórdicos y alemanes, con pintores muy connotados de la ruptura que va a llevar al expresionismo, en fin, y a partir de ahí, ¿qué tanto puedo yo hacer que bailen los personajes, que se besen, que más allá del documento que existe, periodístico o bibliográfico, ¿no? Entonces, en este sentido, me arriesgo a hacer una propuesta en donde igual uno puede leer el texto de la descripción del cuadro y recurrir a todo lo que es la belleza y la significación del puro lenguaje, o de repente, como la lectura que hizo Gloria, iba al cuadro y veía mi descripción y cotejaba el cuadro con la descripción, ¿no? Entonces, esto se prestaba para una prosa que trataba de recuperar la emoción y trataba de recuperar la sensibilidad y la inteligencia. Y esa es la propuesta fundamental. Hay una cosa que yo he aprendido ahora, que antes no, desde siempre he amado la novela y la poesía, pero ahora descubro muy gratamente que la prosa de los críticos de arte es una prosa espléndida, llena de luminosidad, llena de riqueza alegórica, metafórica, y bueno, yo ya no extraño estar leyendo una novela, ¿verdad?, o un libro de poesía, porque la propia crítica de arte está llena de literatura.
Entonces, estos encuadramientos anteriores de que la novela es diálogo y es descripción de paisaje y de contexto, y el ensayo es algo tedioso, erudito, a lo Max Weber, ¿no? Ya se rompió, y yo creo que en este sentido tiene que ver con algo que yo hice en el inmediato pasado, que es un trabajo sobre el poder epistemológico del arte. Es decir, a través de la novela, a través de las artes plásticas, podemos tener una manera muy lúcida de conocimiento de la sociedad. Si nosotros sabemos que no basta el conocimiento biográfico, histórico, los datos económicos, hablar de la lucha de clases, hablar de los problemas maritales, de los próceres, no. Aquí lo interesante es que la reconstrucción que podemos hacer a través de los cuadros, a través de las fotografías, a través del cine, a través del teatro y claro, a través de la novela, complementa, ojo, no excluye el saber ensayístico, histórico, complementa y lo integra en un saber más profundo. Entonces, mi tesis sobre el saber epistemológico del arte se complementa perfectamente con un proyecto novelístico que trata precisamente de crear ese puente entre ficción y ensayo a través de personajes que van creciendo. Mi propuesta implica eso y es un reto que yo quisiera ver cómo los compañeros qué opinan, pero que tiene que ver con el asunto de si el ensayo no, en un momento dado, la parte biográfica de Munch, que tiene mucha investigación detrás, la parte descriptiva de los cuadros, de repente opaca a la parte de ficción en donde un personaje mexicano, joven, está haciendo su doctorado en Noruega, en Oslo, se enamora de una noruega que además detesta a Munch, está harta de ese ídolo que se ha construido en su país, ¿verdad? Entonces se da una relación ahí muy compleja de amor, de complejos, ¿verdad? En el choque cultural de una sociedad muy desarrollada y una subdesarrollada, y curiosamente, algunos lectores me han dicho, no, pues la verdad es que la ficción me gusta más, otros me han dicho, no, el ensayo es lo que me gusta más. Son capítulos pares que se están intercalando, que así los escribí yo, ¿verdad? Directamente iba primero al cuadro, imaginaba, sacaba toda mi información, construía el texto, y luego me iba a la ficción y seguía con la historia, inventando qué pasaba con Daniel, viendo, buscando en Copenhague, en Estocolmo, en Berlín, algún cuadro en algún museo, ¿verdad? Y entonces yo luego probaba si los cambiaba, los intercalaba los textos de otra manera, ¿verdad? De hecho, la propuesta de lectura es que uno pueda empezar del medio al final, o pueda hacer una lectura de los capítulos nones, o bien de los capítulos pares, pero de todas maneras, ¿cómo se iba a enriquecer todo esto? ¿Verdad? Y creo que la respuesta ha sido muy satisfactoria porque la gente, ¿verdad? Y entonces ya tendría nada